Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A todos ustedes les doy la más cordial bienvenida el día de hoy. Espero que estén bien, espero que se encuentren bien en sus hogares. Espero que hoy Dios nos permita compartir este momento, que el Señor nos permita hoy estar con todos ustedes. Pues a empezar a transmitir esta última sesión del taller La fe vence la enfermedad. Les saludo a todos ustedes que ya estamos entrando en este proceso de comunicación. Sean bienvenidos todos ustedes. Pues vamos a participar ya de esta última sesión que se llama La fe en el duelo. Así es como se llama esta última sesión del taller. El día de ayer pues no pudimos transmitir esta sesión. Tuvimos por ahí unas situaciones personales que ya no nos dieron el espacio, el tiempo para transmitir esta sesión, pero hoy estamos regresando, hoy estamos nuevamente con ustedes. Vamos a ubicarnos ya en esta última sesión que se llama La fe en el duelo, ya después de haber pasado por todo este taller donde hemos visto cómo la fe participa dentro del proceso de la sanidad de la enfermedad, de cómo es necesario que el enfermo y su familia tengan contacto con la fe para poder ir sanando durante los procesos de enfermedad, sea la enfermedad que sea una enfermedad física, emocional, espiritual, cómo se debe de tratar esa parte del enfermo, cómo hacer que la fe del enfermo y de la familia vaya creciendo. Bueno, todo eso ya lo revisamos en las sesiones. Hoy vamos entonces a llegar al cierre de este taller. Esta última sesión nos va a permitir precisamente cerrar este ciclo de lo que hemos venido hablando. Y pues esta sesión se llama La fe en el duelo, ¿sí? Pues vamos a empezar, vamos a entrar en materia. Saben todos ustedes que si tienen algún comentario, pues mándenme su mensaje a través del chat. Si esa duda la respondo, tengo la capacidad de responderla inmediatamente, la respondo y si no, se la respondo al final del mismo. Digamos este taller lo mejor posible. Saludo a todos mis hermanos que ya se están conectando, a todos los que me hacen ese favor de escucharme. Y pues les decía, ayer no pudimos transmitir por cuestiones personales, tuvimos actividades personales, eh, eh, como ya los había comentado, de un gran amigo mío, un hermano mío, estuvimos acompañando en su funeral. Bueno, pues ahora ya podemos entonces transmitir el día de hoy, ¿sale? Bueno, vamos a empezar. La sesión se llama La fe en el duelo. ¿Y qué es el duelo? ¿Qué es el duelo? O sea, ¿cómo podemos nosotros categorizar el duelo? ¿Por qué es importante esto del duelo dentro de estos procesos de pérdida? El duelo es un proceso precisamente donde buscamos la sanación a una pérdida. Ese proceso se llama duelo. Los seres humanos, dicen por ahí los psicólogos, los seres humanos somos vinculares, ¿sí? Somos vinculares. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de nuestra vida vamos formando vínculos, vamos uniéndonos a otras personas, vamos uniéndonos a otros elementos de nuestro entorno y les vamos formando vínculos. Estos vínculos muchas veces son esos apegos en la cuestión de los sentimientos, esos apegos en el amor, esos apegos en la simpatía, en este caso apegos en en la familia, ¿no? Bueno, esos son vínculos. Entonces, somos vinculares, hacemos vínculos, formamos vínculos. Dentro de este vínculo, dentro de esta forma de vincularnos, de unirnos, de compartir, de organizarnos, pues muchas veces hay experiencias de pérdida. Ese vínculo se pierde. ¿Y qué sucede cuando ese vínculo se pierde? Evidentemente queda un vacío emocional en nosotros, queda un vacío que muchas veces nos duele, nos lastima, nos causa trastornos, nos causa miedos, nos causa incertidumbre. ¿Sale? Entonces es ahí donde entra el duelo. El duelo, les digo, es el proceso de sanación, es el proceso de sanación de ese vacío y dicen que es una forma de metabolizar la pérdida, es decir,
de digerir la pérdida, de hacer que esa pérdida no duela tanto y en su momento pueda llegar a quedar sanada. Eso es importante entonces, porque el duelo también es parte de una enfermedad. Habíamos hablado en la última sesión de los enfermos terminales, de los enfermos críticos, de esos enfermos que pues ya la alternativa muchas veces es dar el paso hacia la muerte. Bueno, entonces el duelo es la consecuencia también de este proceso, por eso es parte todavía de la enfermedad, porque en muchos casos, después de tener un enfermo en estado crítico, en estado terminal durante cierto tiempo, que puede ser un periodo largo o un periodo corto, evidentemente después viene el proceso del duelo, del funeral y del duelo. Entonces es aquí donde nosotros también tenemos que sanar. Quizás aquí ya podemos entender que la persona que murió ya encontró su sanación, pero ahora queda la otra parte, ¿no? La familia que también necesita esa sanación ante la pérdida de. Bueno, vamos a analizar todo esto, vamos a revisar todo esto en esta última sesión. Entonces decimos que el duelo precisamente es el proceso para la sanación de una pérdida, ¿sale? Somos personas vinculares, somos personas que nos vinculamos, que creamos vínculos, uniones, relaciones con diversos elementos de nuestro entorno y que cuando este elemento se pierde es cuando surge un vacío y es ahí donde el duelo precisamente entra para poder llevarnos a una sanación. Bueno, pues les invito entonces que podamos entrar a esta sesión de este taller. Quienes gusten compartir la sesión a través de Facebook, les invito a que lo hagan para que podamos llegar a más personas, para que más personas podamos compartir con ellas este proceso y evidentemente pues podamos también ayudar, ¿sale? Bueno, decíamos que el duelo precisamente es el proceso mediante el cual vamos a buscar la sanación a una pérdida. Generalmente el duelo lo relacionamos con la pérdida de una muerte de un ser querido, de una muerte de un conocido, pero también el duelo aplica para las siguientes cuestiones, por ejemplo el divorcio. Durante un proceso de divorcio, cuando los esposos se divorcian, hay un proceso de duelo. Y ese proceso de duelo lo viven los dos esposos y lo viven los hijos de los esposos y lo viven los papás de los esposos. Entonces ahí hay un proceso de duelo. Otro proceso de duelo es cuando cambiamos de nuestro lugar de residencia, cuando cambiamos nuestra escuela, cuando cambiamos nuestro trabajo. Ahí también hay un proceso de duelo porque ya habíamos vinculado con unos compañeros, con unos vecinos, con los maestros, y entonces el cambiar de residencia, el cambiar de escuela, el cambiar de trabajo, también vivimos un proceso de duelo, porque estamos perdiendo esos vínculos, estamos dejando atrás esos vínculos, y ahí también hay un proceso de duelo. Perdemos también, hay duelo también cuando perdemos una parte de nuestro cuerpo, cuando a través de un accidente, de una operación, de una enfermedad, perdemos un órgano del cuerpo, la mano, el pie, no sé, ¿sí? Ahí también vivimos un proceso de duelo. También hay un proceso de duelo cuando nos jubilamos del trabajo. Cuando hay una jubilación del trabajo, hay otro proceso de duelo ahí. Cuando envejecemos también hay un proceso de duelo porque perdemos las etapas de juventud, las etapas de madurez, perdemos la fuerza, etcétera. Entonces, todas estas pérdidas son causa de duelo. Todas estas pérdidas son causa de entrar en un proceso de duelo que nos ayude a sanarlas. Evidentemente en el taller, en el de hoy, nos vamos a enfocar a la pérdida de un ser querido, pero les menciono esto del duelo porque si se dan cuenta, pues el duelo lo tenemos a nuestro alrededor. ¿Sale? Entonces, todo cambio, ¿sí? Nos va a confrontar con despedir lo antiguo y adaptarnos a lo nuevo. Esa es también una parte del duelo. Despedir lo antiguo, lo que se perdió, despedirlo y aceptar y afrontar la parte nueva que viene, ya sin él, ya sin esa persona, ya sin ese vínculo, pues eso es el proceso de duelo, ¿sale? Ahí estamos entonces en un proceso de duelo. Ahora, en nuestro entorno que estamos viviendo socialmente,
pues a los procesos de pérdida de personas que amamos, que conocemos, familiares, amigos, vecinos, pues se está dando de una manera demasiado rápida, ¿no? Y en una situación de que sucede continuamente por esto del COVID-19, pero que también hay que perder de cuenta que los procesos de duelo nos vienen acompañando desde que nacemos, ¿eh? Desde que nacemos estamos sujetos a los procesos de duelo. Pues bien, ¿qué pasa cuando muere un ser querido? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú ya hiciste todo lo humanamente posible? Cuando tú ya hiciste una labor, incluso hasta espiritual, como lo explicamos en las sesiones pasadas, ya hiciste tu acompañamiento espiritual, ya hiciste tu labor médica, ya hiciste tu labor familiar y va a venir el momento de la pérdida del ser querido. Bueno, ahí ya entonces estamos en el proceso del duelo, ahí estamos ya entrando en el proceso del duelo. Toda la raza humana, en cualquier situación, en cualquier cultura, en cualquier religión, en cualquier país, va a estar experimentando el duelo, va a estar experimentando esos procesos de duelo. En esta experiencia que consiste en vivir el dolor, esta experiencia de duelo consiste en vivir el dolor y vivir el vacío de una ausencia, de alguien que estuvo con nosotros tiempo atrás, de alguien a quien amamos, de alguien con quien compartimos, de alguien con quien reímos, de alguien con quien hicimos nuestros mejores momentos. Bueno, resulta que ya no está. Resulta que ya no está a nuestro alcance, que ya no lo vamos a ver, que ya no está donde generalmente lo buscábamos y sabíamos que lo íbamos a encontrar. Bueno, resulta que ya no está. Entonces, esa parte del duelo es aprender a vivir con ese dolor y con ese vacío. ¿Sale? Algo, miren, que de repente nosotros como seres humanos queremos hacer es aminorar el dolor, aminorar la pérdida y pensamos que se nos va a olvidar. Pensamos que después decimos el tiempo nos va a hacer olvidar. Realmente no olvidamos a la persona que amamos. No olvidas tú a tu papá, no olvidas a tu mamá, no olvidas a esa persona con la que compartiste tanto tiempo. No la olvidas. Simplemente, o sea, tienes que aprender a vivir ya sin ella, ¿sí? Ya te habías identificado con ella, ya habías hecho todo para estar ahí y ahora ya no lo tienes. No digo que lo olvides porque no va a ser posible olvidarlo, ¿sí? Se ha ido, se ha ido ya, ya no está a nuestro alcance y muchas veces al irse parece que se lleva algo de nosotros, o más bien esa persona que se va es algo de nosotros y evidentemente nos sentimos vacíos. Es imposible olvidar y es equivocado tratar de olvidar a esa persona. El duelo no consiste en olvidar. Eso es importante. El duelo no consiste en olvidar. No. El duelo consiste en sanar. En eso consiste el duelo, en sanar esa ausencia, sanar ese dolor, sanar esa incertidumbre. ¿Sale? Entonces no se trata de olvidar, se trata de sanar. ¿Sale? Porque muchas veces cuando queremos olvidar, lo que hacemos es echarle más eh, leña al fuego y encender más todavía la situación crítica que tenemos. No, se trata de sanar, no de olvidar, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona muere? Cuando llega ese desenlace que nadie espera, que conocemos, que sabemos que va a llegar, pero que no esperamos. Esto es importante. Y lo digo también por las personas que ahorita estamos sanas. Morir es cuestión de tiempo, ¿sí? Aunque resulte cruda la frase, pero morir es cuestión de tiempo. Desde que naces, desde que yo nazco, es cuestión de tiempo morir. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero es cuestión de tiempo morir. Y si nosotros creemos en Dios, sabemos que el tiempo está en manos de Dios. Sabemos que el tiempo está en manos del Creador. Entonces, la vida y la muerte está en manos de Dios. Dios nos da la vida, Dios nos permite vivir un tiempo y después nos va a llamar a Él mediante el proceso de la muerte. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir todavía? No lo sé, no lo sé.
Y los momentos que hemos pasado, este momento que hoy viví, el momento de ayer, el momento de antier, ante la pérdida de mi amigo, de mi hermano, pues evidentemente me lleva todavía a confrontar más esta realidad, me lleva todavía a confrontar más lo que te estoy diciendo. Nadie sabe cuándo va a morir, ¿sí? Algunos, por ejemplo, podemos decir, bueno, yo estoy joven, estoy sano, no tengo enfermedad. Eso no te garantiza no morir. Podemos morir de muchas maneras, de muchas formas. Entonces hay que estar presente, debemos de tener presente que puedo morir, que en cualquier momento mi vida puede llegar al final. Y para esto evidentemente necesito prepararme. Eso es lo que muchas veces hemos venido diciendo a través de este taller, que pensamos, que creemos que no vamos a morir y por lo tanto no nos preparamos ni psicológicamente ni espiritualmente para ello. Bueno, ya hemos dicho cómo nos tenemos que preparar espiritual y psicológicamente, pero ahora depende de nosotros si lo hacemos o no lo hacemos, ¿sí? Ponernos en manos de Dios, aunque no creamos, esto es paradójico, pero ponernos en manos de Dios es parte del proceso de duelo. Ateas, que dicen que son ateas, esas personas que dicen que no creen en Dios y que asignan a la muerte un rol natural, sienten el miedo a morir, sienten el miedo a desprenderse de su familia, sienten el miedo a desprenderse de este mundo y a ir a un mundo que ellos han negado y que yo les aseguro que se van a encontrar que después de esta vida hay vida, pero lamentablemente no junto a Dios porque no creyeron en Dios. Es decir, aquí yo tengo una frase y esta frase es, ¿con qué pierdes más? Si eres ateo y dices, yo no creo en Dios y vives sin Dios todo este tiempo y puedes vivir feliz sin Dios, vas a encontrar con Él. Y al final, al encontrarte con Él, lo vas a perder porque nunca creíste con Él. Más vale que creas, más vale que creas. Vamos a pensar esto, más vale que creas. Si yo creo en Dios, cuando yo muera me voy a encontrar con Él y entonces lo que creí va a ser verdadero y tengo una esperanza de vida eterna. Y al final, si creo en Dios y muero y no sucede nada, entonces de todos modos viví con la fe de encontrarme con alguien más grande. Pero yo creo que Dios existe y también por eso te digo, cree en Dios, cree en esa parte de Dios para vivir estos procesos que son dolorosos, que son difíciles y que muchas veces pues no sabemos cómo enfrentarlos. ¿Qué pasa cuando se queda un vacío por esa partida de un familiar, de papá, de mamá, de la esposa, del esposo, de un hijo, de un hermano, de un tío, de un amigo? Hay vacíos y muchos de nosotros queremos llenar esos vacíos con medios naturales, con medios artificiales. Por ejemplo, queremos llenar ese vacío y decimos que vamos a llenar ese vacío con nuevos amigos, ¿no? Pero nunca vas a llenar el vacío de alguien a quien amaste. Aunque ames a la otra persona, no lo vas a llenar. No vas a poder llenar ese vacío que sientes por un padre con otro, porque solamente amaste a un padre, ¿no? A una madre, a un hermano. Es decir, cada persona, al dejarnos el vacío, va a ser un vacío distinto, donde no lo vas a poder llenar con otra persona. Esto también es bien claro, esto también es bien cierto, no lo vas a llenar con otra persona. Luego, hay gente que quiere llenar sus vacíos con alcohol, con drogas, con vicios. Mucho menos lo vas a llenar con eso. Lo que estás haciendo es destruirte más rápidamente por un duelo que no has sanado, por un duelo, por un vacío que no has sanado y que ese proceso de duelo no ha tenido consecuencias positivas. Entonces, este proceso de duelo, ¿sí? No surge de la noche a la mañana. Yo no me programo y voy a decir, bueno, hoy me acuesto adolorido, mañana voy a acostarme alegre, porque en la noche voy a vivir mi proceso de duelo. Eso no funciona de esa forma, no se llenan los vacíos de esa forma. Este es un proceso de sanación de una persona que está enfrentando el dolor y el sufrimiento, que necesita un reajuste y que ese reajuste se va dando de una manera muy lenta. ¿Por qué? Porque es parte
de esa aceptación, y ahorita lo vamos a ver con los procesos, de esa aceptación y de ese procedimiento para sanar, ¿sí? En ese proceso de duelo vas a pasar por muchos altibajos, vas a pasar por momentos de lucidez extraordinaria, pero también momentos de pesimismo. Vas a pasar por momentos donde te vas a sentir confortado y momentos donde te vas a sentir solo, ¿sí? Me dice Flori de Jesús, esos procesos también pasan en las relaciones de pareja, así es parte de. Entonces, cuando en ese proceso se te vuelve a abrir la herida, es regresar a iniciar el caminar, ¿eh? Es regresar a iniciar el proceso. ¿Por qué? Porque esa herida no ha cicatrizado, ¿sí? Vas a vivir un proceso también donde no hay anestesia, o sea, lo tienes que enfrentar con dolor. No te puedes dormir y despertar sanado, no, tienes que enfrentar el dolor, tienes que enfrentar la ausencia, tienes que enfrentar eso que alguna vez sucedió y que ahora ya no está sucediendo. ¿Sale? Entonces, en este trabajo que tienes que hacer dentro del duelo, sanar tu sufrimiento, algo que tienes que pensar es esto. Debes de empezar una nueva vida tú también. Si perdiste a ese ser amado, si perdiste a ese ser con el que conviviste, con el que amaste durante tanto tiempo, ¿sí? Entonces tendrás que vivir una nueva vida también, ya sin esa persona. O sea, imagínate esto en casa. En el momento de la comida, generalmente, cada miembro de la familia ocupa un lugar en la mesa, ¿no? Ya en la mesa te sientas y ya, aunque no se diga, ya los lugares como que ya están asignados, ya cada quien sabe dónde se va a sentar. Bueno, cuando esa persona fallece y empiezas a vivir tu duelo y ves ese lugar vacío, evidentemente ya te estás enfrentando a un dolor. Y evidentemente ahí ya no va a estar la persona con la que te sentaste durante tanto tiempo. Debes de empezar una vida nueva tú también. Una vida donde vas a tener que reajustar, donde vas a tener que relacionarte de una manera diferente. Una vida donde, pues dicen algunos, vas a tener que acostumbrarte. Pero yo no uso la palabra acostumbrarte, sino yo uso la palabra generar una nueva vida. Tienes que cambiar tus hábitos, tienes que cambiar tus relaciones, tus formas de pensar, ¿no? Cuando entras a la habitación que ocupó tu ser amado y ya no está, va a estar su mueble, va a estar su cama, va a estar su silla, su ropa, y él ya no está, ya no es una vida igual. Tienes que cambiar también entonces esta nueva vida, tienes que cambiar estas nuevas relaciones. Y no es fácil, no es fácil pasar por ese proceso de pérdida, ¿sí? No es fácil. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar, ¿no? El proceso del duelo nos permite convivir con la pérdida, repito, el proceso del duelo nos permite convivir con la pérdida, pero también continuar con nuestra realidad. No podemos escaparnos de esa realidad. Vas a convivir con la pérdida, pero te vas a seguir manteniendo en tu realidad, ¿sí? Entonces, esa pérdida se va a transformar en un trauma o va a interferir en nuestra vida cuando no lo hacemos de la forma adecuada. Cuando tú no vives un proceso de la forma adecuada, vas a vivir con un trauma. Cuando tú no vives ese duelo de una forma correcta, vas a vivir con algo que va a estar interfiriendo en tu vida y te va a causar tristeza, depresión continuamente. Eso también es importante. Mira, que en este camino he conocido mucha gente que no ha podido vivir sus procesos de duelo y que vive con traumas, vive con perturbaciones, vive con pesadillas, vive con modelos de dolor cada vez más fuertes, porque no hemos vivido el duelo como se debe de vivir. Aparte del momento psicológico viene el momento espiritual, que ese es el más importante. El momento psicológico te va a ubicar en tu realidad y es bueno, pero el duelo espiritual, el duelo de fe, ese te va a ubicar en tu realidad con Dios. ¿Hacia dónde quieres ir después de la pérdida? Entonces, esto va a ser bien importante, que vivamos ese duelo
psicológicamente y espiritualmente, para que no tengamos traumas, pesadillas, momentos de crisis en nuestra vida futura. Hay muchas personas que no han logrado superar eso y después de años siguen todavía en un proceso de dolor, de sufrimiento, de tristeza que no han dejado atrás porque no han vivido el duelo como se debe de vivir. Y eso lo palpamos, lo vivimos continuamente quienes estamos dando un servicio espiritual, quienes estamos predicando la palabra, quienes tenemos que llevar el consuelo a los demás, nos enfrentamos a todo ello. Cuando de repente en un retiro me invitan a predicar, al final se me acerca alguien y me dice, es que no he logrado olvidar a mi mamá, es que no he logrado olvidar a mi papá. Incluso en los momentos de oración frente al Santísimo, cuando estamos orando por las enfermedades, por las sanaciones de cuerpo, alma y espíritu, en ocasiones también el Señor nos da mociones, nos da palabras de conocimiento y nos dicen, aquí hay personas que aún lloran la pérdida de alguien, de un hijo, de una madre, de un padre, de un esposo, de una esposa. ¿Sale? Entonces, esa parte todavía está latente y sigue causando dolor. Y al final se me acercan y me dicen, es que no he podido superarlo. ¿Y cuánto tiempo lleva de fallecido su familiar? 10 años. Entonces, evidentemente ya es algo que nos está confrontando con un daño psicológico, con un daño espiritual. Dicen los psicólogos, no es una regla, no es una regla, pero sí es una pauta para esto, que el duelo más o menos deberá sanarse entre 6 meses y 2 años, ¿no? 3 años quizás. Ese es el tiempo en lo que tarda en sanar un duelo psicológicamente, entre 6 meses y 3 años. Entonces, en ese tiempo es cuando la persona debe de. Pero hay personas que han pasado de 3 años, 4, 5, 6 o más y no han podido sanar. El duelo, también hay que aclararlo, que por las emociones que nos causa recordar a las personas que ya partieron, pues va a haber momentos de nostalgia, va a haber momentos de tristeza, pero son superadas cuando sabemos que eso ya no trastorna nuestra vida, cuando sabemos que sí, ya aceptamos la partida, ya vivimos nuestro proceso. En ocasiones vamos a llorar porque los recordamos, es natural, pero cuando eso todavía nos está causando destrozos, dolor, angustia, miedos, traumas, pesadillas, entonces no se ha superado el proceso de la pérdida. Es decir, nuestro duelo todavía no ha terminado. Entonces, eso es lo importante, ¿sale? Y aquí la fe juega un papel bien, bien, bien claro, ¿eh? La fe ayuda a vivir un proceso de duelo más completo y en menor tiempo. Más completo porque te sana, en menor tiempo porque asimilas más rápido esa pérdida, tienes una esperanza de vida eterna para quien fallece y tienes una esperanza para ti que vas en ese camino. ¿Sale? Entonces, esto es bien importante. El proceso de duelo vivido con fe es más completo y es más rápido. Sales del hoyo más rápido, sanas completamente y avanzas más rápidamente en la aceptación. Y entonces eso a ti te va a impulsar más claramente a vivir mejor superando esta partida. Sí, espero estar explicando. Entonces, estos procesos tenemos que llevarlos dentro de la fe para que sean más efectivos. Bueno, te voy a explicar. Dicen los psicólogos, esto te lo explico desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Hay unas áreas de psicología, por ejemplo, un área que es o una corriente, mejor dicho, que es la Gestalt. Eh, Esta teoría nos marca un proceso de duelo en 5 etapas, que es la más común, ¿no? No digo que sea la única, es la más común. 5 etapas por las que nosotros, de manera psicológica, vivimos un proceso de duelo. Te voy a hablar ahorita de esas 5 etapas, ¿ok? Bien, la persona que pierde a un ser amado en cualquiera de sus niveles, amigos, familiares, cercanos, lejanos, va a vivir un duelo también dependiendo la cercanía. Es decir, entre más cercana es la persona, el proceso es más fuerte. Si la persona es más lejana, tenías un vínculo menor, el proceso va a ser menor también. Bueno, pero las 5 etapas se aplican a final de cuentas.
Algunas van a pasar más rápido, algunas van a tardar más, pero también, ojo, en algunas te puedes estancar y no avanzar. Que te decía hace un momento. Eso sería lo doloroso, que te estanques en una etapa del proceso y que no avances, porque eso va entonces a hacerse más largo, el camino se va a hacer más largo y no sabemos cuándo pueda suceder. ¿Sale? Bien, entonces vamos a ver, la primera etapa es la negación, el momento primero, la negación. Es una respuesta inicial, es una primera respuesta e incluso dice el psicólogo que es una respuesta de supervivencia psicológica. Es decir, tu mente, tu psique, va a rechazar que alguien haya muerto. Cuando alguien te dice, es que falleció fulanito, sutanito, lo primero que dices, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? Yo ayer lo vi, platiqué con él ayer, la semana pasada estuve con él. Ese primer momento de negación. Incluso aunque sepas que ese enfermo ha venido enfermo y esa persona murió después de un proceso de enfermedad, ¿no? Viene esa parte de la negación. Y la negación no es mala, ninguna etapa de este proceso es mala cuando te estancas en alguna de ellas y no avanzas. ¿Sí? Entonces, la persona en este caso que ha perdido a alguien, lo primero que hace es negarlo como una forma de protección para que no impacte de lleno en nosotros y nos cause una crisis más fuerte. ¿Sí? Esa primera parte de la negación no puede ser. No, no, no lo creo. No, necesito que alguien me lo confirme. ¿Sale? En ese momento la persona no está preparada para soportar el dolor, por eso lo niega, para no sentir dolor. Por eso necesita que alguien le confirme, para no sentir dolor. Esa etapa de la negación es la que aminora el golpe del dolor para que no tenga efectos devastadores en nuestra vida. Por eso esa primera parte es negarlo. Esta fase de negación amortigua el dolor y hace, por ejemplo, que esa noticia en un momento sea filtrada por la negación y no tenga un impacto más fuerte, ¿sí? Pero, como te decía, no hay que estancarnos en esto, porque muchas veces nos estancamos aquí y hacemos un proceso de duelo más doloroso y por más tiempo, ¿sí? Hay que vivir la negación, pero también hay que buscar salir rápido de esa negación. Es decir, hacer que aceptemos la partida, la pérdida de esa persona amada. Mira, esto es doloroso cuando la negación se extiende más, porque causa ya procesos depresivos, porque causa procesos de dolor más intensos y puedes causar enfermedades mentales o incluso hasta el suicidio. Por eso es importante que este proceso de la negación se viva bien, se viva lo más pronto posible, aunque sentamos el dolor más profundo. Vivirlo de forma consciente, consciente, ¿sí? No, no especular, pero bueno, yo te lo digo muy fácilmente, sabemos que no es tan fácil, ¿no? Pero entonces este proceso de la negación nos va a ayudar a amortiguar el golpe, nos va a ayudar a filtrar el dolor, pero también tenemos que rápido, ¿no? Aceptarlo, llegar a un momento de aceptación. Luego de la negación viene otra segunda etapa que se llama la ira, el enojo, ¿sí? Algunos le llaman la frustración. Entonces, ¿qué pasa con este proceso de ira? Bueno, este proceso de ira es necesario, ¿y sabes por qué es necesario? La ira en este caso es necesario para sacudirte la negación. Cuando tú niegas, recibes el golpe, pero tienes que pasar al segundo proceso, que es la ira, es decir, enojarte realmente, sacar esa frustración, ese enojo, porque ya no encuentras con vida a esa persona que amas. Es ese sentimiento de rabia de ya no tener a esa persona con la que compartiste, ¿sí? Y muchas veces ese proceso de ira lo descargas sobre la persona que murió. Hay gente que cuando la persona muere le reclama
qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué tomaste esta decisión de irte ahora? Como si la persona hubiese sido la que decidió partir en este momento. Ese es un momento de ira y lo tenemos que vivir también. Se tiene que vivir también. Es decir, le vamos a reclamar a la persona que murió por qué nos está dejando, por qué te fuiste, por qué me dejas así, por qué me abandonas, por qué no me llevas contigo. ¿Sí? Entonces, este es el proceso de ira. O también la tomamos ese momento de ira contra otra persona, si es que yo le dije que no saliera, pero se fue contigo. Yo le dije que no hiciera aquello, pero no me hizo caso. Tú tienes la culpa. Eso es parte normal de la ira durante el proceso de duelo. Buscamos a quien culpar por la partida. Incluso hasta con Dios nos peleamos en la ira, ¿eh? Reclamamos a Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué si Él era tan bueno? ¿Por qué si Él me cuidaba? ¿Por qué te llevas a los buenos y dejas a los malos? Es un proceso de ira y es lógico pelearte con todo mundo. Es lógico que en ese proceso de ira del duelo te enojes con Dios, te enojes con la persona que murió, te enojes con los demás. Es parte de, ¿sí? Es parte de la situación de pérdida. Es parte de la situación donde pues estás cuestionando por qué a él, por qué no a los malos y por qué sí a los buenos, por qué él que tenía tantos proyectos, por qué él que era tan joven, por qué él que tenía una esposa, un esposo que lo amaba. Y esa ira la empiezas a desatar como parte del proceso de duelo, pero es necesaria la ira porque la ira te va a sacudir. La ira te va a sacudir mentalmente y la ira te va a iniciar otro proceso dentro de la parte emocional. Va a despertarte a una realidad que duele. Va a despertarte a una realidad donde tú no estabas aceptando todavía la partida y entonces la ira te va a ubicar en una realidad donde ya no está esa persona y te vas a sentir vulnerable, te vas a sentir vulnerable, no está junto a ti. ¿Sí? Te vas a sentir vulnerable, a la defensiva, como dice mi hermana. Así te vas a sentir totalmente vulnerable. Y eso te va a dar a ti algún resorte emocional para que empieces a trabajar esa pérdida. ¿Sí? Ayudará en ese proceso de superación del dolor. Por eso la negación y la ira son bien importantes vivirlas, porque la negación te aminora el golpe y la ira te despierta para impulsarte a salir adelante. Si no vives la negación y no vives la ira, te quedas deprimido, te quedas llorando, te quedas hundido. Y eso es lo que no queremos que suceda. Por eso el proceso de duelo tiene que vivirse plenamente. Yo tenía una maestra cuando estudiaba yo en el Politécnico, una maestra a quien recuerdo mucho, y en aquel tiempo se vivían crisis económicas, estoy hablando por 1992, 93, y ella era maestra de economía, me daba la materia de microeconomía, después me dio la materia de macroeconomía, y ella me enseñó en el término económico algo que se aplica claramente a este aspecto psicológico. Nos decía, no hay crisis que dure 100 años, pero va a depender cómo tú la quieras vivir. No hay crisis que dure 100 años, pero va a depender de cómo tú la quieras vivir. Es esta parte. ¿Cómo vas a vivir tu negación y cómo vas a vivir tu ira? ¿Sí? La idea es que las vivas realmente, que toques fondo, que la vivas tocando fondo y que entonces en ese fondo tú tomes impulso para salir. Mira, hay algunos errores que nosotros cometemos en estas dos fases. Lo cometemos porque lo queremos ver desde un punto de vista muy intelectual, ¿sí? Ponme atención porque eso muchas veces lo vivimos inconscientemente. Lo decimos de manera inconsciente o por tratar de nosotros, como decimos, a minorar el dolor. No. Por ejemplo, decimos, es que ya se fue. Cuando alguien muere, es que ya se fue. Es que ya me dejó irse. No, la persona murió y no porque ella haya querido, sino porque Dios le permitió vivir, Dios le permitió sentir
y ahora Dios lo está reclamando, ¿sí? Ahora Dios lo está reclamando para sí. Esto es importante. La persona no se va porque ella quiera irse. La persona está aceptando la voluntad de Dios para partir. Esto es bien importante. Esto es bien importante, hermano, hermana. ¿Sí? Dios tomó la decisión de llevarse a la persona junto a él porque ha cumplido la misión, no porque la persona te haya querido dejar, porque eso es lo que decimos, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros errores que decimos, ¿sale? Es que ya me dejó, es que ya se fue, es que ya decidió irse. No, hay que buscar, aunque suene más crudo, pero esto va a ayudar a que la persona toque fondo más rápido. Ya murió, ya no va a estar aquí, ya no va a estar contigo físicamente, ¿sí? Eso es ubicar rápidamente nuestra realidad. Otra de las cuestiones que decimos muy comúnmente, no llores, no llores. No, cuando le dices no llores, estás retrasando el proceso de la negación y estás retrasando el proceso de la ira, ¿sale? Cuando dices no llores, lo que haces es alargar el proceso de duelo. Desahógate, desahógate. O sea, eso es lo que tienes que decirte, desahógate, llora, grita, peléate con Dios, peléate con quien tengas que pelearte, pero desahógate. Eso es importantísimo. Cuando le decimos no llores, porque muchas veces es lo que hemos dicho, ¿eh? No llores. No valía la pena, no vale la pena llorar. No, sí vale la pena, porque así te vas desahogando tus niveles de depresión, tus niveles de miedo, tus niveles de ira van disminuyendo cuando tú lloras, cuando te desahogas, tus niveles de tensión van disminuyendo, tu presión arterial, tu segregación de hormonas se va nivelando. Entonces eso es importante en ese proceso de duelo. Cuando decimos no llores, lo que estamos haciendo es oprimir más a la persona, estamos haciendo que esa herida continúe abierta y la estamos presionando la persona llore, hay que dejar que la persona se desahogue. Este proceso psicológico debe de estar acompañado precisamente, dice precisamente aquí mi hermana Iracema, ya no llores porque no lo dejas ir. No, llora, llora todo lo que tengas que llorar porque tú eres la persona que tiene que sanar. La persona que falleció ya está en manos de Dios. Y si sabemos que murió en gracia de Dios, ella ya está disfrutando del reino. Pero ahora nos quedamos nosotros. Llora lo que tengas que llorar. Desahógate para que puedas pasar de esa etapa de negación, esa etapa de ira y tu proceso de duelo sea más efectivo. ¿Sale? Son errorcitos que luego cometemos, ¿no? Hay que vivirlos. El desahogo es parte de. Dice mi hermano Ernesto, dice, pero creo que si se aplicara el me dejó, cuando la persona se suicida o atenta contra su vida, y eso sí es que más, sí es más doloroso para la familia y y que provocaría que estas dos primeras etapas serían más difíciles de avanzar. Comparto en parte eso, Ernesto. Cuando hay un suicidio, evidentemente, pues también ahí sí podemos decir que fue decisión de la persona quitarse la vida, pero, pero también, pero también ahí entra todavía esa misericordia de Dios. Mira, yo alguna vez oí a algún sacerdote y comparto esa idea por el tiempo que he estado sirviendo en el ministerio, por el tiempo que he estado sirviendo con los enfermos. Mira, muchas veces la persona tiene deseos suicidas y llega a atentar contra su vida, colgándose, cortándose las venas, tomando veneno, etcétera, ¿no? Pero algo que ese sacerdote dijo y que yo comparto por la experiencia es que en ese momento, cuando tú estás enojado o tú estás bajo el influjo, bajo la influencia de algo para suicidarte, lo haces, tomas el medicamento, te cortas las venas o haces lo que tengas que hacer. En esa etapa de agonía, en esa etapa de agonía que te puede durar horas o te puede durar segundos, esa etapa de agonía,
es la etapa donde te encuentras plenamente con la verdad. Y en esa etapa de agonía muchas personas tienen todavía el tiempo, aunque fuese el último momento, para pedir misericordia. Recordemos lo que sucedió con el último, con los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús. Mientras uno le decía, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Otro le decía, cállate, porque tú y yo estamos pagando por esto que hemos hecho, pero este hombre no ha hecho nada malo. O sea, ese hombre ya crucificado y en sus últimos minutos de vida dijo esto, Señor, Señor, es decir, ya lo estaba aceptando, Señor, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Y Jesús le responde, te aseguro que hoy, es decir, en este instante, tú vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Esto qué quiere decir? Que aún en ese proceso de agonía donde la persona enferma o la persona que se suicida, en ese proceso de esos segundos o minutos de agonía, horas de agonía, no sabemos, ese tiempo es también privilegiado porque en ese último momento, en su último pensamiento, en su último suspiro, puede estar clamando misericordia. Es que me equivoqué, o sea, ya empecé mi suicidio, pero me equivoqué. Y en ese momento va a morir, pero también en ese último momento puede reconciliarse con Dios. ¿Sí? Esa es la parte importante, que esa agonía, dice aquí Iracema, puede ser el puente con la misericordia de Dios. Ese último momento, ¿sí? Ese último pensamiento. Miren, en el año 2014, cuando yo viajaba hacia Toluca, bueno, viajé a Toluca y luego venía de regreso en la autopista, más o menos como a las 4 de la tarde. Ese día, antes de salir de Toluca, se veía que iba a llover muy fuerte, un aguacero muy fuerte. Le dije a la persona que iba conmigo, a mi chofer en ese momento, ¿sabes qué? Vamos a pasar a comer ahí a la Marquesa, ahí donde venden los tacos en la zona de comidas de la Marquesa, y esperamos que pase la lluvia. Pasamos a comer y llovió muy fuerte en ese momento, con truenos, relámpagos y cayó un montón de agua. Y cuando terminó de llover, incluso hasta se fue la luz. Estuvimos ahí más o menos una hora, comimos, terminó de llover y entonces le dije, ¿sabes qué? Pues ahora sí vámonos ya para Tlalmanalco. Y él iba manejando, una persona muy hábil para manejar. Íbamos en un Datsun, en un Nissan, en un coche Nissan, en un Tsuru. Él iba manejando, yo iba de copiloto y sobre la autopista, pues la lluvia había hecho que algunas partes de las paredes de los cerros se deslavaran y en una parte habían quedado piedras sobre la carretera. Entonces, generalmente yo, cuando voy de viaje y no voy manejando, suceden dos cosas. Una, o voy leyendo algo, porque siempre cargo un libro conmigo para leer, o me duermo, que son las dos situaciones que yo hago generalmente, ¿no? O me duermo o leo. Bueno, ese día ni me dormí, ni llevé nada para leer. Ese día iba yo platicando con el chofer y no fueron ni segundos, porque no fue ni un segundo. Claramente vi, o sea, yo iba viendo no iba viendo, enfocando nada en lo específico, iba platicando con el chofer, pero iba viendo el paisaje y claramente percibí cuando un autobús de pasajeros pisó una piedra con una llanta y vi claramente cómo esa piedra fue aventada por la llanta hacia el coche. Vi claramente cómo la piedra venía directamente hacia mí. No fue ni un segundo cuando se estrelló conmigo, se estrelló con el auto, rompió el parabrisas y me pegó en esta parte donde está la barbilla y mi cuello. Aquí me pegó la piedra. Yo nada más hice y en ese momento sentí cómo empezó a caer sangre. Empecé a sentir la sangre caliente que estaba saliendo. En menos de un segundo. O sea, en menos de un segundo vi cómo la piedra salió disparada por la llanta,
la vi dirigiéndose a mí, vi cómo rompió el parabrisas, sentí cómo me pegó, sentí cómo empecé a sangrar y el chofer que iba conmigo no se había dado cuenta hasta que le hablé y le dije, ayúdame y detente en la caseta. Fue cuando él voltea y hasta se espantó por toda la sangre que yo llevaba. O sea, eso no se me va a olvidar. O sea, imagínate ese proceso. O sea, yo lo recuerdo, pero no duró ni un segundo. Y te lo puedo decir que lo vi en cámara lenta. Entonces, gracias a Dios, no pasó nada grave. Sí, corrió mucha sangre, pero no tocó, porque por el impacto de los vidrios del parabrisas que se rompieron, sufrí cortaduras en parte de la cara. Entonces, pero gracias a Dios ninguna cortadura tocó una vena principal. Sí brotó mucha sangre, pero ninguna tocó una vena principal. De hecho, tengo una cicatriz por aquí, que fue donde me cortó, aquí abajo de la barbilla. Pero te digo que fue menos de un segundo y mi acompañante no se dio cuenta de que estaba yo. Él no vio ni escuchó el golpe. Y en menos de un segundo yo lo recibí. Y te puedo decir que entonces, comparado con la experiencia y con lo que decía el sacerdote, esa persona que decide quitarse la vida en su proceso de agonía, que puede durar, te digo, horas, minutos, segundos, va a tener tiempo para reconciliarse con Dios. Yo tengo esa esperanza. Y entonces las cosas ya no son como las vemos nosotros, porque caen en el tiempo de Dios, porque caen en el campo de Dios, y es Dios el único que lo va a juzgar ahí. Por eso quiero pensar que incluso si alguien decide suicidarse todavía en el proceso de la agonía del suicidio, tiene tiempo de arrepentirse y de encontrar esa vida en Cristo. Entonces, la ira, regresando al proceso del duelo, la ira es parte de este proceso, la negación y la ira. La siguiente etapa, después de la ira, se llama la negociación, ¿sí? La negociación o la mediación, como le llaman algunos. ¿Esto en qué consiste? Ya negué, ya me enojé. Viene un momento en que esa tensión empieza a disminuir y es cuando empezamos como que a negociar con el dolor. Empezamos a negociar como que un poquito con la persona que murió, ¿sí? Es cuando te viene un sentimiento de aminorar ya el dolor y empiezas a hacer un diálogo contigo, con la persona que falleció o con Dios. Por ejemplo, cuando se viene la etapa de negociación, cuando dices, bueno, me dejaste, pero voy a hacer esto. Eh, Me siento mal, pero me voy a reponer. Inconscientemente también muchas veces viene esa etapa de negociación, ¿no? De hacer un pacto, por llamarle, porque muchas veces cuando vemos a la persona ya fallecida, cuando estamos en este proceso, te juro que por ti le voy a echar ganas, te juro que por mis hijos le voy a echar ganas, te juro que para honrarte, para recordarte, le voy a echar ganas, te prometo echarle ganas. Te prometo ser el mejor estudiante, te prometo conseguir lo que tanto soñé, te voy a dedicar el triunfo de esta actividad, ¿no? Esa ya es la etapa de negociación, es el pacto que empiezas a hacer como una forma de ir aceptando ya la partida de ese ser amado. Es cuando entonces dices, bueno, no voy a dejar el proyecto que iniciaste, yo lo voy a tomar. Ah, si es papá, te voy a ayudar a cuidar a mi mamá, voy a ver por mis hermanos. ¿Sí me estoy explicando? Esta etapa de negociación es ya un proceso más de aminorar el dolor, ¿sí? Es cuando nos damos cuenta de que ya es irreversible la muerte de la persona, es decir, que ya no va a haber marcha atrás, y entonces como que ya eso nos va haciendo negociar. Ya no te voy a volver a ver, pero voy a hacer esto para recordarte, ¿sí? Es un proceso que no es como en las peleas de boxe, que termina y te aparece el letrero y dice siguiente round, no. Es un proceso que se va dando a medida que va superando estas etapas, ¿no? Puede a lo mejor adelantarse una etapa, retrasarse, puede a lo mejor hasta cambiar de lugar la etapa, no necesariamente en este mismo proceso de lo que yo lo voy nombrando, pero que van a estar ahí, es seguro que van a estar ahí, ¿sale? Entonces, ya no me voy, ya no te voy a ver, ya no te voy a recuperar, pero puedo hacer esto a cambio, ¿no?
voy a hacer esto a cambio, voy a trabajar más, voy a cuidar más, te prometo hacer esto para que tú quedes contento, te prometo que lo que tú trabajaste yo lo voy a continuar, ¿sí? En ese momento ya estamos actualizando las características de nuestra vida, aún cuando la persona ya falleció, ¿no? Es cuando ya empezamos aquí a buscar precisamente esa forma de saltar, de impulsarnos para saltar. Esa es la negociación. Espero que vaya quedando claro, hermanos, espero que esto nos vaya sirviendo. Esa etapa de negociación entonces, pues nos va a ayudar ya a ir viendo una luz después de los procesos de dolor que se viven por la partida de ese ser amado, ¿no? Luego la cuarta etapa es el proceso de la depresión, el proceso de la tristeza, ¿sí? El dolor evidentemente duele, de ahí su nombre, ¿no? Duele, ¿sí? Se generan en esta etapa de depresión esos sentimientos de tristeza, de incertidumbre, de vacíos por lo que está pasando. Vamos a tener a lo mejor también pocas ganas de vivir, de convivir, ¿sí? Pero esa etapa de depresión es la que nos está ubicando ya en nuestra realidad. Esa etapa de depresión es la que nos está poniendo los pies sobre la tierra. Precisamente nos genera depresión cuando ya empezamos a ver de manera clara en dónde estamos nosotros parados después de la pérdida de nuestro ser amado. Ya pasamos tres etapas. La cuarta de la depresión, yo ya me ubico en mi aquí y en mi ahora. Es cuando yo ya veo vacía la silla donde se sentaba, es cuando ya veo vacía la cama, es cuando ya no escucho su voz, es cuando veo que ya no está a mi alrededor. Entonces, esa etapa de depresión nos va a acompañar también dentro de estos procesos, ¿no? Dentro de estos momentos. Pero esa etapa de depresión lo va a generar, ¿eh? O sea, va a generar todo esto que te dije, tristeza, dolor, vacío, resentimiento. Pero lo importante de esta etapa de depresión es que ya vamos a tener los pies sobre la tierra. Vamos a tener los pies claramente ya sobre la tierra, ya en nuestra realidad. Ya vamos a tener ahí nuestra realidad ya paradas en ella, ¿sale? Y es imprescindible pasar por esa etapa. Si no pasamos por la etapa de depresión, entonces no estamos en condiciones de cerrar el duelo. Si todavía no entendemos lo que sucede, si todavía estamos teniendo experiencias no tan reales, si todavía tenemos fantasías, si no hemos aceptado esa realidad, esa pérdida, si ya no hemos visto, si ya no hemos oído y pensamos que muchas veces todavía la persona que murió va a venir, se va a parar frente a nosotros, nos va a hablar o vamos a escuchar su voz, entonces ahí hay un proceso de duelo que no se está viviendo de la manera correcta, ¿no? Eso, corremos ese riesgo si no vivimos esta etapa de depresión, ¿sale? Entonces tengamos eso en mente, seamos también ahí claros. Tenemos que pasar por la depresión como parte del proceso de duelo. Y la quinta etapa, para llegar a la quinta etapa es la aceptación. La quinta etapa ya es la aceptación. Es decir, ya sé que la persona no está conmigo, ya sé que murió, ya le puedo decir que murió, ya veo su espacio y sé que ya no va a estar conmigo. Y entonces a partir de este proceso de reflexión en la aceptación, empieza una nueva vida. Ahí ya empieza una nueva vida. Fíjate que por todo este momento que estamos pasando, viviendo, por esta experiencia, algo que yo te puedo decir y te puedo compartir que esto que te estoy diciendo lo hemos vivido, es porque cuando hace más o menos 22, yo tengo 24 años de que el Señor se encontró conmigo y de que me dio nueva vida. A los 2 años más o menos empecé a hacer rosarios para las personas que morían, rosarios para difuntos. Eh, Asistiendo desde hacer el velorio, por ejemplo, llegaba yo a rezar durante el velorio y veía el proceso de dolor de las personas,
veía el proceso de dolor por el que estaba pasando la familia. Y entonces, pues son procesos fuertes, procesos bien complicados, ¿sale? Ahorita toco el tema de las cenizas precisamente, Iracema. Y entonces, durante ese proceso de rezar por los difuntos, yo pude ir viendo estas 5 etapas de las que te estoy platicando. Muchos personas los dolientes o los deudos, como se les llama, sanaban durante el rezo del novenario, ¿eh? Mientras íbamos rezando durante 9 días, muchos de ellos iban sanando, otros no tanto. Cuando venía el sepelio, cuando llevaban al difunto a la tumba, cuando lo sepultaban, para muchos ahí se cerraba ya el duelo, ¿eh? Ya habían vivido en 2 días ese duelo completo y se levantaban y ya al siguiente día después del entierro, después de enterrar al difunto, ya estaban casi sanados, o sea, ya estaban otros tardaban un poco más, otros tardaban hasta la misa de los 9 días en sanar. Había otros hermanos que pasaba todavía más tiempo y no sanaban. Es decir, este proceso de duelo yo te puedo decir que lo viví en todo este tiempo que hacía yo esos rosarios para los difuntos. No se vive de la misma manera, no se recupera uno de la misma manera, ni en el mismo tiempo. Te digo, algunos sanan en el momento en el que es puesto en tierra el difunto, hay otros que sanan durante el novenario, durante los 9 días, hay otros que sanan en el día de la misa de 9 días, y hay otros que van a sanar más adelante. Y aquí me hacía un comentario mi hermana Iracema relacionado con las cenizas. Dice, o cuando llevan las cenizas a su casa y no quieren separarse de ellas hasta que mueran ellos también. Ese es un proceso de una depresión más profunda, incluso que puede ocasionar una patología psicológica, es decir, una enfermedad psicológica. Hay personitas que no sepultan a sus difuntos, sino que los creman, les dan las cenizas y las cenizas las tienen ahí en su altar o las ponen en un lugar especial, pero las tienen dentro de su casa y van a misa y se las llevan a misa, o salen de vacaciones y se las llevan a donde van a vacacionar. Eso ya es un peligro para nuestra salud psicológica, ¿eh? Eso ya es un peligro para nuestra salud psicológica. Las cenizas del difunto deben de depositarse en un cementerio, en una cripta, en un lugar santo, y que ahí queden, porque si nos lo llevamos nosotros y lo tenemos en nuestra casa, nuestro proceso de duelo no va a ser superado de la manera efectiva. Vamos a estar ahí haciendo todavía fantasías. eh, Hay personitas que incluso van a comer y sientan a las cenizas en la silla o las ponen en la silla, ¿eh? Ahí ya son ciertas perturbaciones que nos pueden afectar psicológicamente, ¿eh? Ahí sí hay que tener cuidado, ¿eh? Yo soy de la idea y siempre lo recomiendo. Si van a cremar, ok, pero esas cenizas deben de tener un lugar específico para que se le honre con amor, un lugar santo, un lugar, una cripta, un cementerio, para que ahí se depositen las cenizas y la familia pueda vivir su duelo plenamente. Porque si las tienen en casa y las andan trayendo de un lugar a otro, como si la persona siguiera viva, ahí hay un proceso que está causando ya no una sanidad, sino un dolor y va a causar una enfermedad psicológica, una enfermedad mental más fuerte. Entonces hay que tener cuidado, ¿sale? Espero que hasta aquí vayamos marchando bien, que hasta aquí vayamos caminando bien. Ahora vamos ya a entrar a esta etapa ya final de esta sesión y del taller. ¿Cómo poner en nuestra fe al servicio del duelo? ¿Sí? ¿Cómo poner nuestra fe al servicio del duelo? Y aquí es lo que te digo, o sea, durante todo ese tiempo que pasé haciendo novenarios de difunto, que fueron, yo le calculo más de 12 años, más de quizás 15 años, no, si no es que más. Ujú. Dice que a mi hermana Diamante Vázquez Cruz, alguien me comentó que el rosario es más para los dolientes que para el difunto. Ahí voy precisamente con eso. Precisamente para ahí voy. Estos tiempos que hacemos, que hice los novenarios, desde el velorio, los 9 días, levantar la cruz, todo este proceso, me di cuenta que el proceso del novenario, de los rosarios, tiene estas dos vertientes. Una es la que marca mi hermana Diamante Vázquez Cruz. Una es para sanar,
a los dolientes, para sanar a los deudos, es parte de su duelo. La oración es parte de la sanación del duelo. Y la otra es para pedir por el perdón de los pecados del difunto. Esto también hay que tenerlo en claro. No te voy a engañar ni te voy a mentir, te voy a decir la verdad porque no tendría caso que estuvieras aquí nada más para endulzarte el oído. ¿Sí? El rosario o la oración por los difuntos tiene esas dos vertientes. La primera es para pedir a Dios que el difunto sea perdonado de sus pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. No hay otra forma de perdonar pecados más que a través de Jesucristo. Y entonces nosotros cuando oramos por un difunto es para pedirle a Dios que perdone los pecados del difunto. Aunque ya los haya confesado, aunque haya sido una persona muy santa, tenemos que pedir por el perdón de esos pecados, porque no sabemos qué hizo realmente, por qué motivo lo hizo, cuáles fueron sus razones, o si él se acordó de sus pecados. Y eso es para que entonces el difunto tenga la gracia de poder llegar a la vida eterna y estar junto a Dios. Y la otra finalidad del rosario o de la oración por los difuntos es para brindarles un proceso de duelo más sanador a los dolientes. Es para que ese proceso de duelo sea más efectivo y para aumentar la fe de los dolientes. Esas son las dos finalidades de la fe dentro del proceso de duelo. ¿Sale? Bien. Mira, aquí vamos a surgir dentro de lo primero que te decía. A ver, me dice aquí mi hermana María Isabel. Los novenarios para difuntos es una oportunidad para evangelizar a los hermanos que se han alejado y no profundizaron en la fe. Sí estoy de acuerdo en la evangelización, o sea, sí estoy de acuerdo que el rosario y los novenarios sirven para evangelizar, pero primero hay que plantearnos bien la finalidad, y es lo que estoy diciendo. Una sirve para que el difunto pueda ser purificado por la sangre de Jesús a través de las oraciones, y segundo es un proceso de sanación que evidentemente nos va a llevar a la evangelización de la familia, ¿sale? Y entonces, pero aquí hay que ser claros en cuanto a lo que dice la palabra de Dios y la enseñanza de la iglesia. A ver, primero, el difunto cuando muere solamente tiene dos lugares a los que va a llegar de manera definitiva. Dos lugares. Uno, que es el paraíso, la gloria de Dios, cuando estas personas fueron justas, cuando estas personas aceptaron a Jesús y murieron en gracia. Por haber aceptado a Jesús, tuvieron una vida de gracia. Cuando mueren son llevadas al cielo, como llamamos. También hay que ser conscientes que si fueron personas que no aceptaron a Jesús, que lo despreciaron y que su vida fue una vida totalmente desordenada en el pecado, el lugar que van a ocupar es el infierno. O sea, aquí perdónenme, pero tengo que ser claro y tengo que decir la verdad. También existe el infierno para aquellos que no se arrepintieron, para aquellos que no aceptaron a Jesús, para ellos que murieron en pecado mortal, rechazando la misericordia de Dios. Para ellos está el lugar de condenación, que es el infierno. Son los dos lugares a donde va el alma de un difunto, o al cielo o al infierno. Y en la teología católica encontramos precisamente el purgatorio, que sería un tercer lugar. Pero el purgatorio es un lugar temporal, únicamente temporal, donde la persona que fallece va al purgatorio, pero su siguiente paso va a ser llegar al cielo. Se dice que se va al purgatorio, precisamente de ahí su nombre, a purgar las penas que no pudo purgar mientras estaba vivo, ¿sí? A ver, cuando nosotros acudimos, aquí hay que distinguir dos causas. Cuando pecamos, el pecado genera dos cosas en nosotros, la culpa y la pena. La culpa es la mancha que deja el pecado en nosotros, que nos ensucia a nosotros. Esa es la culpa. Y la pena es el daño que causamos. Entonces, muchas veces cuando yo me voy a confesar se me perdona la culpa, es decir, se me borra el pecado. Y la pena la tengo que cumplir por medio de lo que nosotros le llamamos, en este caso, la penitencia. Póngame mi penitencia, ¿sale? Entonces, el pecado se va
a borrar con la confesión en la culpa, y si cumplimos la penitencia se borra la pena, es decir, el castigo que yo recibo por haber pecado. Pero si yo no he reparado el pecado, si yo no he reparado la culpa, entonces voy a ir al purgatorio a reparar ahí lo que no reparé en vida. Y en el purgatorio voy a pasar un tiempo para después llegar al cielo. Los que caen al purgatorio van a estar ahí un tiempo para después llegar al cielo. Y entonces por eso digo que el purgatorio es temporal. Por eso es necesario que mientras tengamos vida, vayamos a confesarnos para que se nos perdone la culpa y hagamos obras de misericordia, obras de amor para que se nos quite la pena. La pena es decir, el castigo, ¿sale? Si nos confesamos, el sacerdote me va a redimir la culpa, me va a perdonar la culpa y me va a poner una penitencia para cumplir la pena. Pero de algunos pecados, la pena va más allá, porque también si robé, tengo que devolver lo robado. Si hablé con mentiras, tengo que hablar con la verdad para aclarar el caso y no juzgar inocentes. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, digo, esa es cuestión de otro tema, pero lo menciono porque el purgatorio nada más es temporal. Entonces, siempre que oremos por un difunto, hay que orar para que Dios le perdone sus pecados, aunque esta persona nosotros la tengamos por santa, ¿sí? Porque luego sucede esto, mira, pasa esto. Muere alguien, muere alguien y decimos, ah, ya se fue con Diosito, ya se fue al cielo. ¿Cómo lo sabes? O sea, ¿cómo lo sabes? Tú no eres juez, tú no conociste su vida, tú no conociste sus actos y sus motivaciones. Si tú estás diciendo que se va al cielo es una percepción tuya, pero la realidad la tiene Dios, tal cual. Entonces Dios es el que va a juzgar. Aquí es importante esto para que no hagamos casos color de rosa, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, matan a un asesino, o un asesino muere, perdón, y sí, ya murió, pero ¿qué pasó si en ese último momento de lo que te decía hace un ratito se arrepintió? Aunque haya sido en el último segundo se arrepintió, Dios en su misericordia lo puede aceptar en la gloria, porque le corresponde a Dios. Pero ¿qué pasa si no se arrepintió la persona más buena del mundo de un momento de coraje? Ah, pues también eso puede ser motivo de condenación. Mira, te voy a contar una especie de anécdota, de chiste, como tú lo quieras ver, ¿sale? Eh, ahorita respondo la pregunta, Imelda. Esto lo platicamos una vez a manera de chiste con unos amigos, y esto lo platicaba un sacerdote. Dice, miren, les voy a poner un ejemplo. Había dos amigos que desde niños eran los amigos del barrio y habían sido muy amigos. Vivían en la misma cuadra, salían a jugar fútbol, fueron en la misma escuela, es decir, desde pequeñitos se conocían. Ya cuando crecen y cuando se casan, se hacen compadres, ¿no? Ya se hacen compadres. Pero un compadre era bueno y un compadre era malo. El compadre bueno se la vivía todo el día en la iglesia, era el sacristán de la iglesia. El compadre bueno rezaba las laudes, rezaba los rosarios del mediodía, rezaba la coronilla, servía en la iglesia, asistía a los funerales, era un alma piadosísima. En cambio, el compadre malo, pues ese compadre era como Juan Charrasqueado, parrandero, mujeriego y jugador, se la pasaba tomando, se la pasaba con mujeres, se la pasaba del tingo al tango, ¿sale? Pero pues así fue la vida de ambos compadres. Y entonces, un día, en unos momentos ahí de esos días que llegan, resulta que el compadre bueno se aburrió de ser bueno y decía, todo el tiempo me he dedicado a la iglesia, todo el tiempo rezando, todo el tiempo haciendo esto. No he tenido tiempo ni para disfrutar de una copa en una cantina. Nunca me he metido en una cantina. ¿Qué tanto es tantito? Pues no va a pasar nada por un día que me meta a una cantina y que conozca yo a unas muchachas. Y el compadre bueno que se va ese día a la cantina, a la peor cantina que había. Y entonces, por el otro lado, el compadre malo como que decía, no, esto ya no me gusta, no me siento feliz, me siento vacío, me siento triste. Mejor me voy a ir a confesar, a lo mejor ahí encuentro pues todo esto que he necesitado.
Y entonces el compadre bueno se va a la cantina y el compadre malo se va a confesar. Bueno, ya el compadre, ya en la noche que sale el compadre malo, perdón, el compadre bueno de la cantina, pues ya sale medio norteado, borrachito, ya había hecho y deshecho lo que en toda su vida no había podido hacer, ese día en la cantina lo hizo. Va saliendo de la cantina, pasa un auto, lo atropella y muere. Y del otro lado, el compadre malo se fue a confesar, el sacerdote perdonó todos sus pecados, se tardó varias horas con él, pero le fue perdonando todo, 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 todo. Y después, ya que sale muy livianito, muy ligero, muy cambiado, suspirando, aliviado, y no se da cuenta, cruza la calle y lo atropella un carro. La pregunta es, ¿a dónde se fue el compadre bueno, que se perdió en el último minuto, y a dónde se fue el compadre malo, que se redimió de último minuto? ¿Sí? No hay que hacer historias color de rosa, hay que ser claros y hay que ser profundos. Hay cielo para los justos, para los que se arrepienten, para los que hacen la voluntad de Dios, pero también hay infierno para los que no se arrepienten, para los que abusan y para aquellos que les gusta vivir fuera del amor de Dios. Pero al final, el último que tiene la decisión es Dios, ni tú ni yo. Siempre hay que orar por los difuntos y a Dios le tocará decidir. Por eso cuando alguien fallece hay que orar para que Dios perdone sus penas, sus pecados, sus culpas y esa persona pueda llegar al cielo. No hagamos juicios nosotros. No digamos, ay, se murió y se fue al cielo, cuando a lo mejor tenían pecados que no se habían purgado. ¿Sale? Pero tampoco hay que condenar a nadie al infierno por muchas cosas malas que haya hecho. Eso no nos toca ni a ti ni a mí. Bueno, dice mi hermana Imelda Espinosa, dice, hoy recibí una llamada de una hermana que acaba de perder a su papá y me dijo que a los 40 días se va el fallecido y me, y me dijo que a los 40 días se va el fallecido y preguntó cuánto tiempo tarda el alma de la persona fallecida. A ver, aquí esas historias son las que les digo que son color de rosa, ¿eh? Esas historias son tradiciones de lugares, de pueblos. A ver, la persona en el momento que muere, en ese momento ya está ante el juicio de Dios. Es decir, no va a pasar ni un día vagando aquí, ni 40 días vagando, no. Esa persona en el momento que muere va a enfrentar su juicio ante el trono de Dios. Eso es claro, eso es claro. Porque había por ahí situaciones donde decían es que la persona todavía pasa un tiempo con su familia, es que la persona fallecida todavía va a arreglar algunas cosas. No, 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 no. A ver, la Biblia es clara. Aquí murió y aquí en este momento en el que suspira y deja esta tierra, ya está ante el tribunal de Dios esperando su juicio, ¿sale? Y una vez que ya Dios dicte su juicio, esa persona al lugar donde le toque ir, ¿sale? Dice misma Imelda, dice el purgatorio sería entonces el segundo lugar y el infierno el tercero. Así es, considerando que el purgatorio es temporal, es decir, nada más es por un tiempo. ¿Sale? Esto ha causado controversia. El tema del purgatorio es controversial porque algunos dicen que existe, algunos que no. La Biblia es clara, trae algunos pasajes, por ejemplo, San Pablo, no recuerdo la cita exacta de San Pablo, pero él decía que en una revelación que Dios le mostró los tres cielos, decía San Pablo, los niveles de cielo, ¿no? Entonces, esa es una referencia para indicarnos de que el cielo tiene niveles y dentro de esa parte también existe un nivel que no es del cielo, pero es el purgatorio, que es una especie de sala de espera. Dice mi hermana Iracema Moreno, es mejor decir llegaron a la casa del Padre, puesto que desde el purgatorio empieza la casa del Padre. Así es la sala, es la sala, vamos a llamarle así, es la sala de la casa del Padre, ¿no? Es el lugar de espera, ¿sale? Bueno, entonces, eso es en el sentido de la persona que fallece, ¿eh? O sea, eso es en el sentido de la persona que fallece. Hay que tener la esperanza. Por eso les decía en los temas pasados, hay que llenarnos de esas promesas de Dios, hay que leer de las promesas de Dios para que conozcamos qué nos espera después de la vida, en esa vida nueva, en esa vida mejor. Porque la promesa de Dios nos va a hacer llegar al paraíso si nosotros desde este mundo la empezamos a reclamar, la empezamos a hacer nuestra y empezamos a vivir
como nosotros aspiramos, ¿sí? No porque una persona vaya mucho a la iglesia y porque comulgue todos los días, podemos decir que ya es santa. No, eso no nos toca a nosotros, eso le toca a Dios. Porque hay santos que se han ganado la santidad, pero después de un tiempo de canonización, ¿no? Al menos en la iglesia. Hay personas que pasan haciendo el bien y que nunca se glorían de ese bien que hacen. Pero no nos toca a nosotros juzgar. Hay santos que se vuelven santos después de una vida de perdición. Entonces, aquí nuestros juicios humanos nos pueden descarrilar, ¿sale? Nos pueden descarrilar. Bueno, eso es en relación a los difuntos, pero ahora en relación a los que nos quedamos con vida y que tenemos duelos, también esas esperanzas las tenemos que hacer nuestras en esas promesas, ¿no? Una de ellas es conocer a Jesús. La persona, y lo decía mi hermana Granillo, Isabel Granillo, el duelo sirve para evangelizar. Y la evangelización es conocer a Jesús. Tenemos que aprovechar el duelo para evangelizar, para que entonces ese duelo se viva de manera más intensa, más certera y más sanadora. Tenemos, por ejemplo, algo que yo hago cuando los rosarios de difunto que les decía, aparte de rezar el rosario, en los momentos de leer los misterios, en los momentos que podía yo, metía yo citas bíblicas donde se mencionara la promesa de Dios de aspirar a la vida eterna, para que así también quienes escucharan se sintieran motivados a vivir para aspirar a la vida eterna. Eso es la evangelización. Por ejemplo, dice el Evangelio de San Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, Juan 11, 25 y 26, dice, Jesús le respondió, en este caso a Marta, Jesús le respondió, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Esta promesa se da tanto para el que falleció como para el que la está escuchando, porque para el que falleció se aplica, aunque muera, vivirá, y el que vive no morirá jamás. Entonces se aplica para las dos causas del proceso de duelo. Para la persona que muere, dice aquí Jesús, aunque muera, vivirá. Y para el que está vivo le dice, y el que cree, el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Entonces Jesús cumple esas dos promesas en estas dos vertientes. Esta cita es una cita clara de que estamos en un proceso de duelo y que hay una esperanza para el que muere y hay una esperanza para el que vive. Entonces, la fe en esta promesa es bien clara y esta cita bíblica se aplica en esas dos direcciones. ¿Sale? Entonces, ¿cómo superar el duelo? Conociendo a Jesús y conociendo sus promesas. Jesús es la fuente de vida y si conocemos sus promesas son fuente de vida. Entonces, alguien que está pasando por un duelo debe de escuchar estas promesas de vida para sentirse confortado por la persona que partió como por él mismo que va a seguir en este mundo. Mira, cuando vivimos este proceso, y te lo comparto, de este regreso cuando rezaba yo los rosarios, ¿sabes cuándo viene el momento más crítico del proceso de duelo? Cuando se terminan los rezos, cuando se termina la serie de rosarios del novenario y cuando se hace la misa de 9 días. Porque al siguiente día ya no va a haber oración, ya no va a haber la persona que falleció, ya no va a haber los amigos que acompañan. Entonces la persona se va a sentir más sola para enfrentar su realidad. Es ahí donde tenemos que entrar con las promesas de Jesús. Es ahí donde tenemos que entrar y decirle que Jesucristo le está dando una promesa de vida nueva y de vida eterna. Porque al siguiente día de que termina el novenario, la persona va a estar más vulnerable. Ya no va a tener a la persona que murió. Ya no va a estar haciendo los rosarios por el difunto. Ya no va a tener a los amigos que acompañan a los rosarios. Va a tener una realidad más fuerte. Se va a reintegrar a sus labores, se va a reintegrar a su vida, se va a reintegrar al lugar donde convivía, donde compartía con el difunto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que motivar la lectura de la palabra, tenemos que llevar ese mensaje de las promesas de Dios para que el proceso de duelo sea más efectivo y sea más sanador. Amén. También algo que tenemos que hacer dentro del proceso de duelo, una vez terminando el novenario nos sirve para motivar y continuar con la oración.
tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir orando tanto por el difunto como por los deudos. Y el deudo debe de aprender a orar también. Dice precisamente una parte importante, es el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 41. San Mateo 26, 41, dice el Señor: manténganse despiertos y oren, manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Palabra del Señor. Entonces, para vivir también efectivamente el proceso de duelo, la oración, mantenernos despiertos en la oración para que logremos superar las debilidades que vienen como consecuencia de la pérdida. Hay personitas que se van a ir a tomar porque partió ya el papá o la mamá. Hay personitas que se van a ir al vicio. Hay personitas que van a irse por ahí con los amigos y pueden perder el camino, ¿no? A ver, aquí dice el Señor durante el proceso: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Entonces la oración durante el duelo nos va a fortalecer para no caer, para no desviarnos del camino ni confundir las cosas, ¿eh? Porque luego metemos ahí los errorcitos, dicen por ahí, metemos, metemos las patitas y nos caemos, nos tropezamos, ¿va? Entonces, las promesas de Jesús, la lectura de la palabra, la oración, los sacramentos, todo esto nos ayuda. Pero al final, esto es lo más importante: la vida comunitaria. Como te decía, tenemos que regresar a nuestras tareas cotidianas. Tenemos que regresar a nuestras tareas que tenemos todos los días, enfrentando ya la pérdida, ¿no? Vas a salir a trabajar y cuando regreses a tu casa ya no va a estar esa persona con la que compartiste tanto tiempo. Pero tienes que regresar a trabajar. Tienes que regresar a tus labores, a la escuela, a todo lo que hacemos cotidianamente. Entonces, esta última parte es la más recomendable dentro del proceso de duelo y se llama la vida comunitaria. Tenemos que aprender a vivir en comunidad. Y eso no te lo digo yo, te lo dice la palabra del Señor en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo del 9 al 18. ¿Sale? San Pablo a los Romanos del 9 al 18. Tu vida comunitaria va a ser más fructífera después del proceso de duelo si consideras lo siguiente. Dice la palabra del Señor: ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos, sirvan al Señor con un corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan. Bendigan a los que los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes y no presuman de sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Palabra de Dios. Esta vida comunitaria es la que nos va a ayudar en estos procesos de dolor, en esos procesos de duelo. Esta es la vida en comunidad que nos va a sanar también. Esta vida en comunidad nos va a hacer compartir los bienes de Dios, nos va a hacer compartir los bienes de los demás y nos va a permitir compartir el amor y recibir el amor que en ese momento necesitamos. Por eso es importante la vida comunitaria. Cuando hay duelo, nunca, sí va a haber momentos que vas a querer estar solo, sí,
pero una vez que ese duelo vaya desapareciendo, tenemos que hacer vida en comunidad. Vida en comunidad donde compartamos a Dios y sus bienes, donde compartamos con los hermanos todo lo que hay, donde compartamos esa parte de amor, de armonía, de fe, de esperanza. Entonces, este proceso de duelo va a depender de tu actitud, de cómo quieres vivir. Hay procesos de duelo que duran años y que no se sanan. Hay procesos de duelo que duran periodos de tiempo corto porque hay la disposición. No sabemos cuánto vaya a durar tu proceso de duelo, pero si no pones de tu parte lo vas a alargar, y esa forma de alargarlo también es alargar el sufrimiento, alargar el dolor, por necedades, por tradiciones, por no comprender la verdadera fe que Dios te ha puesto en tu corazón a través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, con esto estamos llegando a la parte final precisamente de este taller y de esta sesión. Con esto, hermano, llegamos y cerramos este taller que se llamó La fe vence la enfermedad, y el proceso de duelo es el cierre de la enfermedad que muchas veces nunca imaginamos cómo va a terminar. Espero que este taller haya sido de utilidad, te haya servido para confortarte, te haya servido para consolarte, que este taller haya servido para que encuentres un nuevo giro a tu vida. Y pues fue un placer compartirlo contigo, créeme. Fue un placer hoy servirte. Nadie imaginaba que estos últimos dos temas los íbamos, al menos en tu servidor, y yo sé que algunos de ustedes también, los íbamos a vivir en carne propia, ¿no? Que íbamos a vivir en carne propia estas últimas dos sesiones para que realmente fuera un taller, y las vivimos. Y yo espero que Dios nos siga bendiciendo para seguir adelante, que nos siga protegiendo, que nos siga ayudando para que podamos ayudar a los demás. Espero que este taller te sirva para confortar a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos. Espero que este taller te sirva para confortarte a ti mismo y para que creamos más en el poder de Dios, porque esa es la finalidad, creer más en el poder de Dios y dar testimonio de que Dios nos ama y en su amor podemos encontrarlo. Es bien fácil decirle a la gente Dios te ama, y es más, tú le dices a alguien Dios te ama y ¿qué te contestan? Sí, ya lo sé, pero tienen una vida de dolor brutal. No, ya no es nada más decir Dios te ama, sino profundizar en ese amor para los demás. Espero que haya sido de crecimiento. Gracias, Iracema. Espero que así como todos, solamente les pido que me recuerden en sus oraciones, eh, que el Señor nos siga dando fuerza, nos siga dando lo necesario para seguir compartiendo, que el Señor nos siga dando salud, todo lo necesario para seguir compartiendo. Próximamente pues vamos a tener algún otro taller. Le voy a pedir al Señor que nos ayude a discernir qué es lo que se necesita. Voy a tomar ahorita a lo mejor 2 o 3 días de descanso. Vuelvo a transmitir con los jóvenes el próximo a las 9 de la noche, pero por la página de la Renovación Carismática de Valle de Chalco. Y ya por mi canal, si Dios permite, pues denme unos 3 o 4 días de descanso, y en esos 3 o 4 días platicando con el Señor que nos indique si hay algún otro taller, si hay alguna otra plática para compartirla con todos ustedes. Mientras dure esto, pues pidámosle a Dios que termine pronto esta pandemia, pero que también estos medios nos ayuden a evangelizar, nos ayuden a transmitir la palabra, nos ayuden a crecer en la fe. Que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. Vamos a cerrar con un momento de oración, no se crean, o sea, vamos a cerrar con un momento de oración también. Pero aprovecho esto para decirles gracias. Miren, les agradezco su tolerancia, su amor, su seguimiento. Gracias por confiar en este indigno servidor del Señor. Yo no tengo nada bueno, yo no tengo nada que ofrecer. Lo poco que ofrezco lo doy con el corazón por servir al Señor, y si les sirve a ustedes, que para Él sea la gloria. Eso es lo único que pido, que para Dios sea la gloria. Yo solamente soy un servidor que está aquí por mera gracia, no tengo nada bueno,
y Dios tiene todo. Para gloria de Dios, pues que esto sea para glorificarlo. A lo mejor, como decía Juan el Bautista, a quien hoy precisamente su solemnidad, ¿verdad? Hoy la solemnidad de San Juan, recuerdo esas palabras de San Juan el Bautista que decía: ¿a quién salieron ustedes a ver en el desierto? ¿A quién salieron a ver en el desierto? Yo no tengo nada agradable. Al que salieron a ver es a Dios, no a mí. Por eso les agradezco. Quizás estos videos no tengan la tecnología adecuada, la profesionalidad, los efectos especiales, la música, por ejemplo. A lo mejor estos videos desde el punto de vista profesional están mal hechos, y yo lo sé. Yo no soy profesional de la comunicación en tecnología, pero lo que sí te puedo decir que está bien, no porque yo lo haga, sino porque el Señor lo inspira, y nunca no te voy a mentir, ni te voy a dar algo que no te sirva. Es el mensaje. El mensaje, eso, créeme, las personas que me conocen saben que lo más importante para transmitir para mí es el mensaje. No tengo tecnología, si tú te das cuenta, transmito desde mi pequeña oficina. En ocasiones se han venido a parar aquí mis niños, en ocasiones me he quedado sin señal, pero eso es secundario cuando el mensaje de Dios llega a todos ustedes de esa manera fiel. Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer nuestra oración final. Y pues si me regalas una oración tú, si me regalas una oración desde tu hogar, creo que con eso el Señor puede hacer todavía mayores cosas. ¿Sale? Entonces, pues vamos a orar por tus enfermos, por tus necesidades. Ahorita lo que estés pasando, ponlo en manos de Dios. Lo que estés viviendo, ponlo en manos de Dios. Lo que estés en este momento necesitando, ponlo en manos de Dios. ¿Sí? Es bien importante eso, ponerlo en manos de Dios, ponerlo en manos del Señor y permitirle al Señor hacer de nosotros lo que Él quiera. ¿Sale? Permitirle al Señor hacer de nosotros lo que Él quiera. Eso suena, a lo mejor dicen por ahí, muy sin ambición, pero en realidad es lo más ambicioso, porque tú le estás dando a Dios la plenitud para que Él haga lo que Él quiera contigo. Vamos pues a pedírselo al Señor esta noche. Te invito a que te pongas en esa actitud de oración ahí donde estás. Ya lo hemos dicho, con tus manos levantadas, quizás en silencio, quizás en una silla o de pie, como tú te sientas. O sea, eso es lo importante, que tú lo hagas como tú te sientas, que te sientas completamente bien para poder hacerlo, y que le entregues a Dios este momento. Entrégale al Señor este momento, ¿sale? Vamos a entregarle al Señor este momento de fe, este momento de amor, este momento de ternura. Vamos a entregárselo. Te invito a que cierres tus ojos, a que empieces a llamar al Espíritu Santo, a que empieces a invitar a Dios a tu vida, a que empieces a decirle a Dios que te bendiga, que bendiga todo aquello que hay a tu alrededor. Empieza a decirle al Señor todo eso. Hoy, Padre de bondad, Papito Dios, Padre de amor, que estamos concluyendo este taller que tú nos permitiste llevar a cabo, Padre. Queremos darte la honra y la gloria porque tú lo hiciste para quien lo necesitara. Gracias, Padre, por todo lo que nos diste en este taller, por el conocimiento, por la esperanza, por el amor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por mis hermanos que estuvieron escuchando, porque yo sé que tú les diste lo necesario ahí en su hogar, en su casa, porque santificaste su corazón, porque sanaste su enfermedad. Gracias. Gracias, Padre bueno. Gracias. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Dios eterno. Tú eres el Dios de la vida, el Dios de poder, el Dios de la gracia, el Dios de la misericordia. Tú eres el Padre bueno, amoroso y providente. Señor, ¿qué más podemos pedir?
Tú estás al pendiente de tus hijos, estás al pendiente de cuando dormimos, de cuando nos levantamos. Tú estás al pendiente de cuando necesitamos algo como ahora, Señor. Gracias, Padre de amor, gracias, Yahvé. Gracias, Papá Yahvé, gracias, Abba Yahvé. Gracias, Dios. En este momento te suplico encarecidamente, Papito, que soples tu Espíritu Santo sobre mis hermanos que están oyéndonos, con los que estamos compartiendo. Padre, sopla en este momento tu Espíritu Santo. Sopla en este momento tu gracia en su hogar de ellos, en su corazón, en sus familias, en sus enfermos. Sopla, Padre, tu poderoso Espíritu en el nombre de Jesús sobre cada uno de ellos. Bendito seas, Padre de amor, porque tú ya lo estás haciendo, Dios de bondad. Porque tú ya lo estás realizando, Padre bueno, porque para ti no hay fronteras, ni distancia, ni tiempo. Tú eres el dueño de todo esto, Padre, y te lo consagramos ahora. Yahvé de los ejércitos, Elohim, el Elión, el Shaddai. Jaradia daradaradia, sandaraleria daradaya, ya sandarenderedia. Se derederia daradaran daralaran daralajamba babayasia daradaraya daradararia darayas. Rajalia la 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 y sherederia jaria derquia daradan. Sanaradiria derederia daradaraya darasandar jali jargasia. Sanaradaria sandara kalelia mamamandra jaya derquiriria iriara. Sea daradara sandara sanderilia derederimindri jaria. Yerederia darasarara sarara sandara darasa. Sandaradaria jareleri diridiria daradayaras. Cúbrelos, Señor, cúbrelos con el poder de tu Espíritu. Rocíalos con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo a todos ellos. A quien te está pidiendo por su papá, por su mamá, por su hijo, por su hija, por su esposo, por su esposa, por ese familiar, a ellos bendícelos en abundancia con plenitud. Escucha sus ruegos, sus clamores, sus lamentos y satisface su hambre de ti, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Hazles saber que tú estás con ellos, hazles saber que no los has dejado solos, hazles saber que los acompañas en todo momento. Padre bueno y santo, te los encomiendo. Los pongo en la llaga del costado derecho de Jesucristo, tu Hijo amado. Ahí los escondo, Padre de bondad, para que estén protegidos, sellados y cubiertos con esa sangre poderosa y preciosa de Jesús, para que nada ni nadie les cause daño a ellos, a sus familias, a sus propiedades, a su salud, Señor. Bendito seas, Padre bueno. Cúbrelos a cada uno de mis hermanos que están aquí conmigo. Cúbrelos, cúbrelos, andara shiridiri andara daramaya, sherederederia daradaraya daradaranjandre lelelia daradaraya daradrias, serederederia jaralaraya darakindiri daradara sanaraderi, jaralia daradaraya daradaraya daradandrederia dararais, sadara jarileria diria darais, sadara sadara sadara, sanara 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 sanardiria jarayarais. Arrabababa shadra lelia darajandre leli, radaraya deridia sandra jayalarasai. Bendito seas, Padre, bendito seas. Bendito seas, Dios de amor, bendito seas. Honra, gloria y poder solo a ti. Te adoramos, te bendecimos, Padre de amor. Que a través de la intercesión de nuestra Divina Madre, Santa María de Guadalupe, nuestra oración pueda llegar a ti. A través de Jesucristo te podamos conocer, Padre bueno. Y que tu Espíritu Santo nos infunda la gracia para seguir caminando. Gracias, Padre de amor, gracias, Padre de bondad, gracias, Padre de misericordia. Eterno eres, Rey de la gloria. Santo por siempre, Dios poderoso. Honor y gloria, poder y alabanza solo a ti. Saludos a todos ustedes, gracias por escucharnos. Y pues vamos a hacer nuestra oración final, como le hicimos cada día que terminaba la sesión. Padre, me cubro, me sello y me protejo con la sangre poderosa de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause ningún daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. Me cubro, me sello y me protejo con la sangre poderosa de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. Me cubro, me sello y me protejo con la sangre poderosa de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que Dios te bendiga mucho, hermano. Muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estamos en contacto y nos estamos viendo más adelante. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.